Aprendo en casa. Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro tema, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Nuestro propósito de hoy es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Antes de la entrevista, debemos recordar que el día 5 de la semana 27 realizamos una entrevista para ampliar una información. En ese entonces era hablar sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad. En esta experiencia aprendiste a entrevistar intercambiando tu rol de hablante, preguntando y oyente, registrando las respuestas del entrevistado. Debes revisar tu portafolio y ubicar lo que aprendiste en esa actividad y responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas dialogan? ¿A quién entrevistaste? ¿Para qué realizaste la entrevista? ¿Cómo elaboraste la entrevista? Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para la entrevista a un miembro de tu familia. Escribe las ideas en el siguiente cuadro. ¿Para qué realizar la entrevista? En primer lugar, para recoger información sobre una receta saludable. ¿Y qué podrían preguntar? Bueno, una de las preguntas sería, ¿qué alimentos debo consumir para tener una receta saludable? O tal vez, ¿qué nutrientes deben tener mis alimentos para tener una receta saludable? ¿Y a quién entrevistarán y por qué? Bueno, en este caso sería la mamá, ya que ella me prepara mis alimentos, o tal vez tu papá. Ustedes tienen que completar las siguientes preguntas según sea su realidad. Ahora, prepara y organiza tus preguntas. Apóyate en el siguiente formato. Coloca un título a tu entrevista. Luego, presenta a la persona a entrevistar. Debes colocar el nombre del entrevistador, es decir, tu nombre. También el nombre del entrevistado, a la persona que les vas a realizar las preguntas, el tema de la entrevista y la fecha de la entrevista, el día que lo estás realizando. También preguntas para la entrevista. Debes armar una serie de preguntas. Aquí te presento algunas. ¿Qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Al servir en un plato en que ustedes ya deben completar esas preguntas. Y finalmente, el cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Ten en cuenta lo siguiente. Acuerda con tu familiar el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas para tenerlas a la mano. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para así tener mayor información. Durante la entrevista, empieza la entrevista con el saludo y tu presentación personal. Además, indica la información que esperas recibir de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista, el cual era entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le formularás y que se tome su tiempo para responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa y escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu familiar para que puedas ampliar la información que necesitas saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular, aquella relacionada a tu propósito. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Ten presente, contar con un medio móvil para grabar tu entrevista, pero antes de hacerlo, solicita el permiso y consentimiento del entrevistado. Después de la entrevista, invita a tu familiar, a la persona que has entrevistado, que comente qué le pareció el tema
la experiencia sobre recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. Una vez que te encuentres sola o solo, revise el audio de tu grabación y o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que, por el apuro, hayas escrito de manera incorrecta. Finalmente, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes a través del siguiente cuadro de criterios. Formulé preguntas sobre el tema y subtemas según mi propósito. ¿Lo logré? ¿O qué necesito mejorar? ¿Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? ¿Me expresé con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado? Tomé nota y o grabé con consentimiento las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, niños, nos vemos.